«Necesito ayuda, se está ahogando», gritó alguien desde una mesa elegante del restaurante La Riviera Azul. El ruido de copas y risas se detuvo de golpe. Julia dejó caer la cuchara, el corazón acelerado, mientras veía al hombre trajeado ponerse rojo, llevándose las manos al cuello. Sin pensarlo, corrió hacia él, apartó su silla y, con una firmeza que nadie esperaba de una cocinera, lo abrazó por detrás y presionó con fuerza el abdomen. Un pedazo de langosta salió disparado, cayendo sobre el mantel blanco. El silencio se rompió con un suspiro colectivo, y entonces los ojos grises del hombre se encontraron con los de Julia. Una mirada tan intensa que cambiaría sus vidas para siempre. Julia Ramírez tenía 30 años y llevaba 5 trabajando en la cocina del restaurante La Riviera Azul, uno de los más conocidos de Puebla. Soñaba con ser chef algún día, abrir su propio lugarcito con mesitas de madera y menú del día, pero por ahora se conformaba con sobrevivir entre ollas y vapor. Su madre, Ángela, sufría problemas cardíacos crónicos, y su hermano menor, Tomás, todavía estudiaba secundaria. Cada peso que entraba en casa era contado con precisión quirúrgica. Aquella noche el restaurante estaba lleno. Era día de festival en la ciudad, y los turistas colmaban cada mesa. Julia, desde la ventana de la cocina, observaba la agitación del comedor mientras removía una salsa espesa de vino tinto. No sabía que entre los cientos de cubiertos estaba a punto de cruzarse con el destino disfrazado de un cliente exigente y arrogante. Mesa 12. «Pedido especial de langosta con mantequilla de ajo», dijo Verónica, la mesera más veterana, dejando el ticket sobre la barra. Julia lo leyó con una mezcla de curiosidad y resignación. Ese plato era el más complicado, y como siempre, le tocaba a ella. Sacó la langosta del tanque, con movimientos expertos, vertió el vino blanco en la sartén y el olor llenó la cocina. «El cliente pidió que quede perfecta», advirtió Verónica. «Siempre quedan perfectas», respondió Julia, sin levantar la vista. 20 minutos después, el plato era una obra de arte. Fue directo a la mesa 12. A través del cristal de la puerta, Julia alcanzó a ver al comensal, un hombre de unos 45 años, cabello entrecano, traje gris claro, reloj de oro. No necesitó mucho para adivinar que no era cualquier cliente. Su porte, su actitud imponente, era alguien acostumbrado a ser obedecido. Volvió a concentrarse en las comandas. Todo iba normal hasta que escuchó los gritos. «Se está ahogando. Por favor, alguien haga algo». Julia salió corriendo. Los demás estaban paralizados. El hombre jadeaba intentando respirar, las manos en la garganta. Julia actuó sin pensar. Años atrás, había recibido un curso de primeros auxilios durante una breve pasantía en un hospital, y en ese instante, cada lección cobró sentido. Lo abrazó por detrás, presionó fuerte 1, 2, 3 veces. La langosta salió despedida. El hombre se desplomó en la silla tosiendo. «¿Está bien?», preguntó Julia, todavía temblorosa. Él la miró, los ojos grises acuosos. «Creo que acabo de conocer a mi ángel guardián», susurró antes de que los paramédicos llegaran. El restaurante, que minutos antes hervía de ruido, ahora estaba en completo silencio. Los clientes la observaban con mezcla de asombro y respeto. El gerente corrió a felicitarla, prometiendo que le daría un ascenso que, evidentemente, nunca llegaría. Julia solo quería lavarse las manos y respirar. 2 horas después, el incidente ya era historia. Los rumores decían que el hombre era un empresario importante, pero Julia no prestó atención. Ya en el microbús de regreso a casa, el cansancio la venció. Cuando llegó, su madre la esperaba despierta, tejiendo. «Hija, te ves pálida». «Solo fue un día largo, mamá». Julia no quiso preocuparla, pero cuando se acostó en su cama pequeña, no pudo dejar de pensar en los ojos del hombre. Habían reflejado algo más que susto, una extraña gratitud y quizás fascinación.
La mañana siguiente, amaneció con titulares en redes sociales locales. Cocinera salva la vida de reconocido empresario durante cena en Puebla. Julia casi derrama su café al leer su propio nombre. El empresario era León Herrera, uno de los mayores inversionistas en bienes raíces y dueño de cadenas hoteleras en todo el país. Ella había salvado a León Herrera. En el restaurante todos la felicitaban. ¿Sabes lo que eso significa?, dijo Verónica. Ese tipo podría recompensarte con millones. Julia rió. Con que no venga a quejarse de la langosta me conformo. Pero esa misma noche, León Herrera apareció nuevamente en la Riviera Azul. Vestía elegante, aunque más relajado. Se acercó al mostrador de la cocina y pidió hablar con ella. Buenas noches, señorita Ramírez, dijo su voz grave y seductora. Julia limpió sus manos en el delantal y salió con inseguridad. ¿Cómo está?, preguntó ella. Gracias a usted vivo, y eso no tiene precio. No hice más que lo que cualquiera haría. No todos lo habrían hecho con esa rapidez. León sacó un sobre de su saco y se lo extendió. Julia lo miró desconfiada. No puedo aceptarlo. Ni siquiera lo ha abierto, replicó él. No necesito hacerlo, dijo firme. Salvarlo fue lo correcto, no un negocio. León sonrió por primera vez, con una expresión de genuina sorpresa. Nadie le decía que no, nunca. Esa noche, mientras se marchaba, dejó sobre la barra el sobre igual con una nota. Piénselo. Julia lo devolvió al día siguiente, intacto. León no insistió, pero no la olvidó. A los 2 días volvió al restaurante. No pidió langosta, pidió el plato del día y pidió que ella saliera a charlar con él unos minutos. Julia se negó al principio, pero la curiosidad la venció. ¿Por qué insiste tanto?, preguntó sentándose frente a él. Porque tengo preguntas, dijo con sencillez. Quiero saber quién es la mujer que me salvó la vida. La conversación fluyó natural. León supo de su madre enferma, de su hermano adolescente, de sus sueños truncados. Julia descubrió a un hombre que, pese a su fortuna, cargaba una soledad abrumadora. Al finalizar la charla, él la miró con profunda admiración. Usted debería estar dirigiendo un restaurante, no detrás de una estufa ajena. Esa noche, al regresar a casa, Julia sintió algo extraño. No era solo orgullo. Algo en el pecho latía distinto. León Herrera había cruzado la línea entre cliente y misterio, convirtiéndose en una presencia imposible de ignorar. Días después, un mensajero llegó a su puerta. Entrega para la señorita Julia Ramírez. Era una carta del banco. Mitad de la hipoteca de su casa había sido liquidada. Julia se quedó helada. ¿Quién haría esto? Su madre lloró de alegría, pero Julia lo supo inmediatamente. León, al día siguiente, esperó en el restaurante, decidida a enfrentarlo. Cuando lo vio entrar fue directa. ¿Por qué lo hizo? Porque puedo, respondió él sin mentir. Eso no le da derecho. No quería ofenderla, Julia, solo de ayudar. Entonces, la próxima vez pregunte antes. Él asintió, con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie lo trataba así con tanta franqueza. Fue en ese momento cuando lo comprendió. Esa mujer era diferente, y lo peor, o lo mejor, era que ya no podía dejar de pensar en ella. Los días siguientes marcaron un antes y un después en la rutina de Julia. León comenzó a frecuentar el restaurante con cierta regularidad. A veces llegaba solo, otras acompañado de socios, pero siempre encontraba un momento para intercambiar algunas palabras con ella. Lo hacía con una elegancia que desconcertaba. No era el típico hombre poderoso que intimidaba con dinero, sino alguien que parecía genuinamente curioso por conocerla. El personal del restaurante empezó a murmurar. Las meseras la miraban con mezcla de admiración y envidia. «Te está tirando la onda». «Joe», le dijo Verónica un jueves por la noche, mientras lavaban los utensilios. «No digas tonterías», respondió Julia, aunque el rubor en su rostro la delataba.
Entonces, ¿por qué crees que viene todos los días?, insistió su amiga. No lo sé. Tal vez le gusta la comida, bromeó tratando de evitar el tema. Pero en el fondo Julia lo sabía. La atención que León le prestaba era distinta. No había condescendencia ni arrogancia. Cuando hablaban, él escuchaba, y en sus ojos grises se reflejaba algo que Julia no veía desde hacía mucho tiempo en nadie: respeto. Una tarde, León la esperó a la salida del restaurante. Su auto negro relucía bajo las luces anaranjadas del atardecer. No vine a incomodarla, Julia, aclaró él apenas bajó la ventanilla. Solo quería ofrecerle un café. Ella dudó. Había pasado todo el día trabajando y su bata blanca tenía manchas de salsas y harina, pero algo en su tono la tranquilizó. «Deme 5 minutos», dijo finalmente. En la cafetería de la esquina hablaron por más de 1 hora. León le contó que había enviudado años atrás. Su esposa había fallecido en un accidente automovilístico y desde entonces se había refugiado en el trabajo. No tenía hijos, no tenía familia cercana, solo empresas, dinero y un penthouse lleno de cuadros caros que no lo hacían sentir menos solo. Julia lo escuchó en silencio. Comprendió que bajo esa figura imponente había un hombre roto. «¿Sabe?», dijo él con voz baja. «Cuando me estaba ahogando, lo último que pensé no fue en mi dinero ni en mis hoteles. Fue en que moriría sin haber vivido algo real». Julia lo miró con compasión. «A veces lo real está más cerca de lo que creemos», respondió. Esa noche, León la dejó frente a su casa. No intentó besarla ni siquiera tocarla. Solo dijo: «Gracias por recordarme cómo se siente hablar sin máscaras». Desde entonces algo cambió entre ellos. Las visitas al restaurante se volvieron encuentros casi rituales. Un café al final del turno, una charla breve bajo el toldo, una sonrisa cómplice. Julia empezaba a sentir que ese vínculo iba más allá de la gratitud o la curiosidad. Una noche de viernes, mientras León cenaba solo, Julia se acercó para tomarle el pedido de postre. «¿Y hoy?» «Flan, pastel o café». «Hoy quiero solo compañía», respondió él con media sonrisa. Julia se sonrojó, pero se sentó frente a él, fingiendo una naturalidad que no tenía. «¿No se cansa de venir tanto aquí?», preguntó intentando distraer la atención. «No cuando la encuentro a usted del otro lado del mostrador», contestó sin dudar. Antes de que pudiera decir algo, el gerente la llamó. Se levantó disculpándose, pero León la detuvo. «Julia, no deje que el trabajo le robe la vida. Usted nació para algo más grande que esto». Esa frase la persiguió toda la noche. Al llegar a casa, vio a su madre dormida en el sofá, con el respirador portátil al lado. Se arrodilló y le acomodó una manta. No podía darse el lujo de soñar con algo más grande. El deber con su familia pesaba demasiado. El lunes por la mañana, mientras hacía las compras del mercado, recibió una llamada inesperada. «¿Señorita Julia Ramírez?», dijo una voz femenina. «Le habla Patricia Mendoza, representante de la Fundación Herrera». Julia frunció el ceño. «¿De la Fundación de León Herrera?». «Así es. Hemos recibido una recomendación personal suya para ofrecerle una beca de cocina internacional en la Escuela Gastronómica de México». Julia se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. «Debe haber un error», balbuceó. «Yo nunca solicité nada. No hay error. Su expediente está aquí, con carta de respaldo y todo». Julia cortó la llamada sin saber qué pensar. Estaba agradecida, pero también furiosa. Esa tarde esperó a León a la salida del restaurante. «¿Por qué lo hizo?», exigió al verlo. «Porque usted tiene talento», respondió calmadamente. «No tenía derecho. Tenía la intención de ayudarla. Jamás quise ofenderla, pues lo logró de todas formas. No necesito que me salve, señor Herrera». León se quedó inmóvil, sorprendido por la intensidad de su reacción. «No volveré a hacerlo», dijo finalmente. Bajando la mirada, Julia regresó a su casa con un nudo en el estómago.
Había sido grosera, lo sabía, pero no soportaba sentir que él veía su vida como un proyecto que podía arreglar con dinero. Los días siguientes fueron tensos. León no volvió al restaurante. Julia lo extrañaba más de lo que quería admitir. Cada noche se descubría mirando la puerta, esperando ver su figura alta cruzar el salón. Pero no sucedía, hasta que una semana después recibió otra sorpresa. En la puerta del restaurante, justo antes de comenzar su turno, la esperaba un ramo de flores con una nota. Aprendí la lección. No volveré a intervenir, pero no puedo dejar de admirarla. Julia sonrió apenas. Guardó las flores en la cocina, lejos de las miradas curiosas. Sintió algo cálido en el pecho, una mezcla de ternura y complicidad silenciosa. Las cosas siguieron su curso. Días laborales, cuentas que no alcanzaban, medicamentos que aumentaban de precio. León reapareció 2 semanas después, esta vez como si nada hubiera pasado. Pidió una sopa y el platillo del día. Buenas noches. Julia saludó amable pero prudente. Buenas noches, señor Herrera, respondió ella con una sonrisa pequeña. A partir de ahí reanudaron un equilibrio cuidadoso. Él no insistía en ayudarla económicamente. Ella dejaba que la conversación fluyera sin prejuicios, entre risas y miradas. La tensión inicial se transformó en una cercanía sincera. Un sábado por la tarde, León la invitó a un evento de beneficencia. Será en Guadalajara, un fin de semana. Puedo pagar tu vuelo, hospedaje, todo. Julia dudó. No era su mundo. No sé, no me sentiría cómoda, piénsalo. No como invitada, sino como mi chef personal. Esa última frase la sorprendió. ¿Su chef? Sí. Confío más en tu sazón que en cualquier chef de mis hoteles. Julia aceptó, insegura pero emocionada. El evento resultó un éxito. La comida preparada por ella fue elogiada por empresarios y críticos. León no perdió oportunidad para dejar claro a todos quién había estado detrás de los sabores de la noche. Sin Julia, nada de esto habría tenido alma, declaró ante el micrófono, provocando que ella casi se derritiera de vergüenza. Durante la cena posterior, bajo las luces cálidas de un jardín, León se acercó. ¿Te das cuenta de lo que lograste hoy?, preguntó sonriendo. Solo cociné. No. Hiciste que gente vacía sonriera de verdad. Julia lo miró fijamente. Esa manera de hablar intensa y sincera la desarmaba. León, dijo en voz baja. No digas nada, interrumpió él suavemente. No espero nada a cambio. Solo quiero estar donde me haces sentir vivo. Esa noche, al regresar al hotel, Julia comprendió que sus sentimientos ya no eran simples. El recuerdo de sus manos temblorosas al salvarlo se convertía día tras día en una historia compartida de segundas oportunidades. El lunes regresaron a Puebla, pero algo había cambiado. León se volvió más protector, aunque sin invadirla. Julia, por su parte, comenzó a confiar en él. Le hablaba de su madre, de los días difíciles, del miedo constante de no lograr sostener su hogar. León escuchaba sin interrumpir, hasta que un día, sin avisar, fue a visitarla a su casa. Me da vergüenza, dijo Julia al verlo en la puerta. No está tan presentable. No vine a inspeccionar tu casa, vine a conocer tu mundo. León sonrió con amabilidad. Doña Ángela lo recibió con un cafecito. Curiosa. Así que usted es el millonario que casi se me muere por una langosta, bromeó. León rió con honestidad. Prometo cuidar mejor mis bocados de ahora en adelante. Esa tarde conversaron largo rato. León salió conmovido. Aquella familia modesta tenía más calidez que todas las mansiones donde había cenado. Fue allí donde tomó una decisión silenciosa. Haría lo que fuera por protegerlas, sin cruzar nuevamente la línea del orgullo de Julia. Pero el destino tenía otros planes. Una semana más tarde, una periodista local comenzó a circular una nota sensacionalista. El millonario León Herrera
recompensó a su amante con una beca y un viaje de lujo. La noticia era falsa, pero las fotos del evento en Guadalajara bastaron para encender rumores. Julia fue llamada por su jefe. Esto nos afecta, Julia. No puedo tener este tipo de escándalos. Eso no es cierto, señor. Lo siento. Necesito suspenderte hasta aclararlo. Julia sintió que el mundo se derrumbaba. Salió del restaurante con lágrimas contenidas. Minutos después su celular sonó. Era León. Julia, acabo de leer la noticia. Voy a llamar a mis abogados, lo resolveremos. No, respondió ella. No haga nada. Cada vez que intenta ayudar, las cosas se complican más. León guardó silencio. ¿De verdad crees que no me importa lo que dicen? No se trata de eso, León. Se trata de que este no es mi mundo. Yo no pertenezco allá, y yo no pertenezco al tuyo. Pero aún así te necesito. Julia no respondió. Cortó la llamada llorando. Los siguientes días fueron de incertidumbre. Su madre la animaba a luchar, pero Julia se sentía derrotada. Hasta que un lunes por la mañana, una camioneta negra se detuvo frente a su casa. De ella bajó León con rostro serio. Necesitamos hablar, dijo. No hay nada que decir. Sí lo hay. Contraté investigadores. Descubrí quién filtró la historia. Fue alguien del restaurante, un cocinero resentido que quería el ascenso que iba a ser tuyo. Ya lo denuncié. Julia lo miró sorprendida. ¿Por qué hace todo esto? Porque no quiero perderte, Julia, no lo soporto. Por primera vez, Julia no lo detuvo. León dio un paso al frente y la abrazó. Estoy cansado de fingir que solo soy agradecido contigo, susurró. Lo que siento es mucho más que eso. Julia, temblando, hundió el rostro en su pecho. Lloró en silencio, mientras el corazón le gritaba lo que su orgullo se negaba a admitir. También lo amaba. Esa noche se quedaron largo rato conversando. Planeaban cómo limpiar su nombre, cómo hacer que el restaurante la readmitiera sin escándalos. León no usó dinero. Habló directamente con el gerente, explicando la verdad y mostrando pruebas. Julia recuperó su trabajo y, para sorpresa de todos, fue promovida a jefa de cocina. Lo logré, le dijo sonriente cuando recibió la noticia. No. Lo logramos, respondió él. Todo parecía encaminarse, hasta que surgió una nueva oportunidad. La escuela gastronómica volvió a contactarla, ofreciendo la beca una vez más. Esta vez era completamente neutral, sin intervención de León, todo gracias a su mérito. Julia dudó. GER significaba ausentarse por 6 meses en Ciudad de México. Esa noche se lo contó a León. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó él con una mezcla de ansiedad y orgullo. Quiero aceptar. Es mi sueño, León. Entonces hazlo, dijo con suavidad, aunque por dentro se rompía. Julia lo miró a los ojos. ¿Y nosotros? Si algo es real, no se rompe con la distancia. Pasaron los días, el momento de la despedida llegó. En la terminal de autobuses, León la abrazó con fuerza. Me salvaste una vez, Julia. Ahora me toca a mí esperarte. Prometo volver, susurró ella. El autobús arrancó dejando atrás el ruido de la ciudad. León la observó hasta que desapareció entre el tráfico, con una mezcla de orgullo y vacío. Julia se marchaba a perseguir su sueño, pero el vínculo entre ambos, tejido entre fuego, langosta y destino, apenas comenzaba a florecer. La capital era un mundo completamente distinto. Julia caminaba entre edificios enormes, autos de lujo y gente que parecía no tener prisa para nada. El ritmo de la Ciudad de México al principio la abrumó, pero pronto se adaptó. Su pasión por la cocina era más fuerte que el miedo. En la escuela gastronómica se destacó desde el primer mes. Los profesores elogiaban su intuición con sabores y su disciplina. Pero cuando llegaba la noche, el vacío se hacía sentir. Extrañaba a su madre, a su hermano y, más que nada, a León. Él le llamaba todos los días, sin falta, aunque fueran solo 5 minutos. ¿Comiste algo que no fuera instantáneo?, preguntaba con ternura. Comí bien, no te preocupes. Te extraño, Julia.
Él siempre terminaba así, con voz baja, sincera. A veces se reían de lo absurda que era su historia. El millonario enganchado con la cocinera que lo salvó de una langosta, solía bromear ella. Pero en el fondo, ambos sabían que aquello era mucho más profundo. Ella lo había salvado físicamente, sí, pero él la estaba ayudando a salvar su propia autoestima. Los meses pasaron. Julia creció profesionalmente y empezó a despertar atención mediática. Algunos periódicos locales publicaron artículos sobre su historia y su talento como chef mexicana emergente. León desde Puebla la seguía con orgullo silencioso. Guardaba cada recorte, cada foto que salía en una carpeta de cuero en su oficina. Sus socios lo veían diferente últimamente. Estaba más tranquilo, más humano. Una tarde de marzo, Julia recibió una llamada inesperada. Era su hermano Tomás. Julia, mamá está peor, tuvieron que internarla. La sangre le bajó al piso. El médico explicó que Ángela había sufrido una crisis respiratoria grave y estaba estable, pero delicada. Julia tomó el primer autobús a Puebla sin avisar a nadie, con el alma en un hilo. Llegó al hospital al amanecer. Su madre dormía, rodeada de tubos y monitores. Tomás, agotado, había pasado la noche en una silla. Julia lo abrazó con fuerza. «No la voy a dejar sola», susurró. Horas después, León entró al hospital. No la había llamado, pero la había buscado por todo Puebla hasta encontrarla. «Julia», dijo al verla con voz apagada. Ella no dijo nada, solo lloró en silencio contra su pecho. Él la sostuvo sin palabras. Durante esa semana, León se encargó de todo. Medicinas, especialistas, traslados, pero con discreción sin que Julia lo notara. Fue Tomás quien lo descubrió un día al firmar unos papeles. «Él está pagando todo esto, hermana». Julia lo confrontó. «Te pedí que no volvieras a hacer eso, y yo te pedí que no huyas de mí cada vez que intento cuidarte», respondió León con voz temblorosa. «Déjame hacerlo, Julia. No por culpa ni por deuda, por amor». Por primera vez ella no discutió. Lo miró a los ojos y entendió que su orgullo no valía más que la verdad que tenía frente a sí. Esa noche, mientras su madre dormía tranquila, se acercó a él en el pasillo del hospital. «¿Sabes una cosa, León?», murmuró con lágrimas contenidas. «¿Qué cosa?». «Nunca creí que el destino pudiera tener tan buen gusto». Él sonrió, sorprendido por su ternura. «Eso significa que ya no quiero seguir huyendo». La abrazó. Y por primera vez desde aquel día del accidente con la langosta, no fue el miedo lo que los unió, sino la certeza de que lo suyo era verdadero. Semanas después, doña Ángela mejoró. Los tratamientos funcionaban, y Julia, aunque dividida entre la escuela y el hospital, retomó los días con esperanza renovada. León comenzó a visitarlas más seguido, convirtiéndose en parte de la familia. Incluso Tomás, al principio desconfiado, terminó por admirarlo. «Nunca pensé que un millonario pudiera ayudar sin presumirlo», le soltó un día el chico. León rió. «Ni yo pensé que una familia humilde pudiera enseñarme tanto sin pedirme nada a cambio». Los meses siguientes fueron de recuperación y nuevos comienzos. A su regreso a la Ciudad de México, Julia fue invitada a participar en un concurso nacional de cocina tradicional. Era su oportunidad de oro. León, orgulloso, le prometió estar presente en la final, pasara lo que pasara. La competencia fue feroz, transmitida en vivo por televisión nacional. Julia, con el delantal blanco y su sorriso nervioso, preparó un platillo inspirado en su historia. Langosta al chile guajillo con crocante de mantequilla cítrica. Una ironía deliciosa. Cuando el jurado probó su creación, el salón entero guardó silencio. Luego vinieron los aplausos. Julia había conquistado el primer lugar. Mientras levantaba el trofeo, una lágrima corrió por su mejilla. Entre la multitud, León aplaudía de pie con orgullo irreprimible. Al terminar el evento, ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Te dije que volvería»,
susurró en su oído. Y superaste todas mis expectativas, respondió él riendo. La prensa los rodeó. Querían la foto de la cocinera que salvó a un millonario y ahora conquistó México. Julia odiaba el título, pero sonrió igual. No por fama, sino porque al fin sentía que la vida le devolvía lo que el esfuerzo había sembrado. A la mañana siguiente, una revista importante publicó la historia completa. Cómo Julia Ramírez había pasado de trabajar entre ollas prestadas a convertirse en una de las jóvenes cocineras más prometedoras del país. León leyó el artículo varias veces. Había una frase en la entrevista que lo conmovió profundamente. No salvé a un millonario, salvé a un hombre. Y él me enseñó que el valor real no está en el dinero, sino en las segundas oportunidades. Con el tiempo, Julia abrió su propio restaurante, pequeño pero encantador. Se llamaba Destino Azul, en honor a aquella noche en la Riviera Azul. León fue el primer cliente, claro. Entró al local con una flor blanca en la mano y una sonrisa de alguien que por fin había encontrado su lugar. ¿Mesa para uno?, bromeó Julia desde la cocina usando su gorro de chef. Solo si la chef cena conmigo, respondió él. El restaurante se convirtió en un éxito. Personas de todo el país llegaban atraídas por la historia de amor que había nacido entre fogones y un accidente con una langosta. Pero más que fama, lo que Julia y León encontraron fue paz. Un jueves por la noche, mientras cerraban el restaurante, León sacó algo del bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. No soy hombre de discursos, pero creo que cada historia necesita un siguiente capítulo, dijo, abriendo la cajita. Dentro un anillo sencillo, brillante. Julia Ramírez, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Me salvaste de ahogarme en mis propios miedos, susurró. Claro que sí. El restaurante entero estalló en aplausos. Clientes habituales, empleados, amigos, como si todos hubieran estado esperando ese momento. La boda fue íntima, celebrada en una hacienda rodeada de bugambilias. Doña Ángela, fortalecida, llegó caminando del brazo de Tomás. León la honró como si fuera su propia madre, y Julia, al verla sonreír entre lágrimas, supo que todo había valido la pena. Los desvelos, las humillaciones, las pérdidas, todo la había conducido a ese instante. Durante el brindis, León tomó la palabra. Dicen que el destino a veces llega disfrazado de accidente. Comenzó provocando risas. En mi caso, fue una langosta rebelde y una mujer valiente. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí, ni respirando ni viviendo de verdad. Julia tomó su mano y agregó suavemente. A veces el amor empieza justo cuando creemos que todo está a punto de terminar. Los asistentes se pusieron de pie para aplaudir. No era la historia perfecta de un cuento de hadas, sino una historia humana, con errores, orgullo, perdón y segundas oportunidades. Con los meses, Julia y León formaron una vida juntos entre Puebla y Ciudad de México. El restaurante creció. Abrieron una segunda sucursal y comenzaron un programa de becas para jóvenes cocineros de bajos recursos. Julia enseñaba clases gratuitas los fines de semana. León invertía en capacitaciones. Ambos sabían lo que significaba empezar de cero. Una noche, ya tarde, mientras cerraban la cocina juntos, Julia se apoyó en la barra y lo observó. ¿Sabes que aún hay gente que no cree en nuestra historia?, dijo divertida. ¿Y quién podría culparlos?, rió él. Si me la hubieran contado hace años, tampoco la habría creído. Una cocinera salvando a un millonario atragantado con langosta, citó ella. Y el millonario terminando enamorado hasta las cejas, completó él. Ambos rieron. No fue tan absurdo después de todo, suspiró Julia abrazándolo. Solo tenía que pasar como debía. Desde el ventanal del restaurante, las luces de la ciudad brillaban como reflejos en la superficie del vino tinto que compartían. La vida los había hecho coincidir por accidente.
pero juntos habían aprendido que el amor verdadero no necesita coincidencias, solo valentía para reconocerlo cuando llega. La historia de Julia y León se convirtió en inspiración para muchos. Algunos veían en ellos el símbolo de que las diferencias sociales pueden superarse. Otros, la prueba de que la bondad y la empatía siguen existiendo. Pero para ellos simplemente era la historia de dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban. ¿Feliz?, preguntó León una noche, mientras apagaban las luces del local. Más que nunca, respondió ella. ¿Aún me culpas por aquella langosta? Solo te la recuerdo cada aniversario, dijo con picardía. Rieron los dos, mientras la puerta del restaurante se cerraba tras ellos y el eco de su amor quedaba suspendido en el aire mezclado con el olor a vino, mantequilla y destino. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más al corazón. ¿Alguna vez la vida te sorprendió con algo que parecía un accidente y terminó cambiándolo todo? Y si crees en segundas oportunidades, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que prueban que el amor, como la cocina bien hecha, necesita paciencia, fuego y un poco de magia.